Bien, ahora sí, bienvenidos a nuestro curso de los días jueves. El día de hoy vamos a ver la última parte de este tema, es la alianza en el Sinaí, mm, que el objetivo es que podamos tener una mejor comprensión de, ahora que estamos en este tiempo de Pascua, comprender cómo la nueva alianza nace en este contexto de la alianza del Sinaí, ¿no? Y la clase pasada hemos visto la entrega de la ley en el contexto de la alianza. Ahora vamos a ver el tema de la institución del sacerdocio. Sí, entonces, ahora sí comparto pantalla. Bien, entonces empezamos con la institución del sacerdocio. Para que pueda haber un sacerdocio, pues tiene que haber un templo o un tabernáculo. Es por eso que en el libro del Éxodo, ¿no?, después de la entrega de la ley, está todas las indicaciones que Dios le da a Moisés para que pueda construir eh, el mobiliario del tabernáculo, en el tema de la construcción, de cómo va a ser el arca, la mesa donde están los panes de la presencia, el altar, en fin, ¿no? Y después vemos cómo en la narración también se instituye, ¿no?, a los levitas como la tribu de sacerdotal, ¿no?, dentro de las 12 tribus. Entonces esto lo vamos a ver paso a paso. Primero sobre la revelación divina del tabernáculo, ¿no? En el libro del Éxodo pues nos relata que luego de la revelación de los 10 mandamientos, ¿sí?, esto está en el capítulo 20, del 1 al 21, y de la ratificación de la alianza, ¿no?, en el capítulo 24, versículos del 1 al 8, ¿no?, se ratifica la alianza con la sangre del cordero sacrificado. Entonces Yahvé le ordenó a Moisés subir al monte Sinaí, ¿no?, con el propósito de recibir las tablas de la ley, ¿no?, siguiendo las instrucciones recibidas, ¿no? Esto también lo vemos en Éxodo 24, el 13 al 18. Entonces aquí es como un recuento de todo lo que hemos visto, ¿sí? Dios da los 10 mandamientos, está el tema de la rectificación de la alianza, ¿no?, el hecho de que Moisés tiene que subir al monte para encontrarse con Dios. Es interesante porque, de acuerdo con esta escena, ¿no?, hay que tener en cuenta que Moisés es descendiente de la tribu de Leví, ¿no?, y es el más grande líder, es legislador y es el más grande profeta dentro de la tradición de Israel. Y precisamente cuando Moisés sube al monte, ¿no?, para estar ante la presencia de Dios, ¿no?, entra ahí en medio de la nube para recibir la ley, es como si estuviese aquí teniendo la función del sumo sacerdote, ¿no?, dentro de la liturgia de Israel, ¿no? Es algo muy parecido, ya que el sumo sacerdote era el único autorizado para entrar dentro del tabernáculo al Santo de los Santos, ¿no?, el lugar donde descendía o residía también la gloria de Yahvé, ¿no? Por ejemplo, en la fiesta de la expiación, una fiesta que se detalla en Levítico 16, se menciona que es la única vez en el año que el sacerdote puede entrar al Santo de los Santos, ¿no?, para poder expiar los pecados del pueblo. Entonces, el hecho de que Moisés, ¿no?, suba al monte, ¿no?, tenga este encuentro con Dios en medio de la nube, es pues como que está marcando el prototipo de lo que debe ser la función del sumo sacerdote, ¿no? Entonces, aquí se establece esta relación entre Moisés y el sumo sacerdote de Israel. Si así se pudiera interpretar la escena, entonces el autor bíblico, ¿no?, habría imaginado el ascenso de Moisés a la cumbre del monte Sinaí de una manera similar a la entrada del sumo sacerdote al espacio sagrado del templo, ¿no? Entonces el ascenso de Moisés al monte del Sinaí se convierte en una especie de modelo o de paradigma, ¿no?, de lo que debería ser la función del sumo sacerdote. Esta velada referencia a la función sacerdotal de Moisés y a la institución del santuario
¿no? En esta escena, pues, preanuncia de una manera sutil la orden que va a dar Dios más adelante, ¿no? En Éxodo 25 le dice, me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos, ¿no? Lo haréis conforme al modelo de la morada, al modelo de todo su mobiliario que voy a mostrarte, ¿no? Y aquí en este texto de Éxodo 25, del 8 al 9, pues Dios mismo le dice a Moisés, ¿no?, que construya todo lo que va a ser el mobiliario del tabernáculo, donde va a estar el arca de la alianza, pero según el texto nos dice que esto lo va a construir conforme al modelo, ¿no?, del santuario que, que Dios le va a mostrar, ¿no? Posiblemente aquí el texto se refiere a una visión, en el sentido de que dentro de la mentalidad israelita, el templo de Jerusalén, ¿no?, o la tienda del tabernáculo, es una representación en la tierra del templo celestial en el cielo. O sea, Dios reina con su corte celestial, ¿no?, en el cielo, ahí en su trono. El tabernáculo viene a ser una representación terrestre de ese templo celestial, ¿sí? Más o menos para que se comprenda este tipo de concepción de los santuarios es muy presente, está muy presente pues en todo el antiguo Medio Oriente, ¿no? Según los cuales pues los dioses residían en santuarios celestiales y los templos terrenales no eran más que una reproducción de estos arquetipos, ¿no?, revelados por los dioses. Otra explicación complementaria, y que no necesariamente es opuesta a lo que les acabo de mencionar, pues sería de que Yahvé le habría mostrado a Moisés el modelo de su tienda o morada que éste tenía en la cima del monte Sinaí, a semejanza de la tienda o de la morada sagrada que tenía el dios El en la tradición ugarítica, ¿no? La tradición de Ugarit, un pueblo cananeo, ¿no?, tenía esta creencia pues que los dioses residían en un monte sagrado, ¿no? Si es que no me equivoco, se le llama el monte Safón, el monte de los dioses, en donde su divinidad principal era el dios El, ¿no? Él era el padre del dios cananeo Baal, ¿no? Y está esta creencia pues que en este monte sagrado, creo en el monte Safón, el dios El habita pues en su tienda, ¿no?, en su morada sagrada. Entonces, esta idea que está muy presente en la mentalidad cananea también es parte del pueblo de Israel, ¿no? O sea, Dios habita en una tienda eh, en la cima del monte sagrado, en este caso el monte Oreb. Entonces, son dos tradiciones o dos ideas que están presentes, ¿no? En lo particular, eh, yo creo que puede tener de ambos, ¿ah? O sea, la cultura israelita está influenciada por la cultura cananea, pero también está esta idea, ¿no?, de que el templo de Israel o el tabernáculo es una representación terrestre del templo celestial, ya que en la cosmovisión judía, ¿no?, Dios residía por encima de la bóveda celeste, ¿sí? Bien. A partir de esta ordenanza, pues el texto nos presenta de una manera esquemática y también de una manera técnica propia del estilo sacerdotal, las minucias o los detalles hasta pequeños sobre la construcción del tabernáculo, su mobiliario, los ornamentos sacerdotales, el ritual, todo eso lo tenemos desde Éxodo 25, el capítulo 30. Volviendo a repetir estos detalles, ¿no?, en ocasión a la ejecución de la ordenanza, porque primero están los detalles de cómo se va a construir y después la construcción, ¿no? Éxodo 36 al 40. De acuerdo al Pentateuco, ¿no?, el artesano de Israel responsable de los trabajos para la elaboración del tabernáculo y de su mobiliario es un tal Bezalel, hijo de Uri, ¿no?, que es de la tribu de Judá, y su ayudante que viene a ser Oholiab, ¿no?, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y según el texto bíblico, pues el Espíritu Santo
había inspirado a estas personas para que tuvieran el don de ser artesanos y puedan poner por obra todas las indicaciones que Moisés había recibido, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta aquí, toda la elaboración del santuario, según la tradición del Éxodo, es copia de un modelo que Moisés lo habría visto en visión, ¿no?, en el monte Sinaí, que los mismos artesanos que han construido el tabernáculo y sus accesorios son hombres inspirados por Dios. En el fondo, todo este aparato sacerdotal, ¿no?, con el mobiliario del templo, todo proviene y tiene su origen en Dios. Obviamente que aquí Israel acentúa este origen divino porque en el fondo, si uno conoce muy bien la cultura o la religión en los pueblos cananeos, los pueblos vecinos, tienen ideas pues muy similares, ¿ya? O sea, este esquema de templo, de tabernáculo, de montaña sagrada, está presente en Israel, en la cultura cananea, ¿no? Yo creo que el autor del Éxodo es consciente de estas similitudes. Es por eso que para también validar el sacerdocio que tiene, ¿no?, menciona que todo esto es inspirado por Dios. Obviamente, para nosotros el texto del Antiguo Testamento es un texto inspirado, ¿no? Por lo tanto, esta visión del autor, nosotros también la consideramos que es inspirada por Dios. Más allá del tema que pueda tener algunas semejanzas con otros pueblos vecinos, pero este sacerdocio, ¿no?, con toda su liturgia, es un medio por el cual Dios va a actuar en la vida de los israelitas. Según la interpretación de la mayoría de los biblistas, pues el interior de la tienda, del tabernáculo, ¿no?, estaba dividido en dos espacios. La habitación más externa se le llama el santo, ¿no?, en donde estaban los panes de la presencia o los panes de la proposición, el candelabro de los 7 brazos, el altar de incienso, ¿no? Y todos estos objetos estaban revestidos de oro. Y había una cámara más interna llamada el Santo de los Santos, ¿no?, en donde estaba el arca del testimonio, el arca de la alianza, con las varillas de oro, ¿no?, que eran para poder transportarlas. En el interior del arca de la alianza estaban las tablas de la ley. Sí, y la tapa del arca, pues habían 2 querubines de oro macizo, ¿no?, con las alas extendidas a manera de protección, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un esquema de cómo era la tienda del encuentro. En la parte externa tenemos, pues, aquí, esta es la puerta del atrio, ¿no?, la puerta de la tienda. Acá está el altar de bronce. Esta es la fuente de bronce donde el sumo sacerdote hacía las abluciones, ¿no?, se lavaba, se purificaba con agua. En la parte más interna tenemos lo que es no, perdón, este es el atrio, le dije, ¿no?, el atrio. Y aquí dentro está la tienda del encuentro, ¿ya? Para hablar correctamente. Esta es la tienda del encuentro y este es el atrio. En el atrio o en el patio, ¿no?, está el altar de bronce, la fuente de bronce. Y aquí en el tabernáculo mismo está el lugar santo. Dentro de este lugar santo estaba el altar de incienso y la mesa de los panes de la proposición, o de la presencia, estaba el candelabro de oro. En la parte más interna estaba el santo de los santos o el lugar santísimo, donde está pues el arca y el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa donde están los 2 querubines, ¿no? Entonces, este es un esquema de cómo ha sido la tienda del encuentro, pues que está estipulado según las indicaciones que Dios le da a Moisés. Ahora, es interesante de que la construcción del tabernáculo está muy asociado al tema de la creación. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da las pautas a Moisés de cómo construir el tabernáculo, lo hace en 7 discursos, ¿sí? O sea, 7 veces Dios, está la expresión, Yahvé habló a Moisés diciendo.
¿no? O habló Yahvé a Moisés diciendo. Entonces, es una estructura de 7 diálogos de Yahvé con Moisés, en donde le indica cómo va a construirse el mobiliario del tabernáculo, ¿no? Las indicaciones para el pago del tributo, para el fin del encuentro, cómo elaborar la pila de bronce, cómo elaborar el aceite de la unción, el incienso sagrado, ¿no? La institución de los artesanos del tabernáculo. Y en este bloque de 7 termina con el recordatorio del precepto del sábado, en donde dice, ¿no? Descansarás al séptimo día porque Dios descansó después de haber creado durante los 6 días. Entonces, a esto me refiero con que la narración de la creación del tabernáculo está estructurado de una manera similar a los días de la creación, en 7 partes que termina con el sábado. ¿Y por qué el autor sacerdotal hace esto? Porque posiblemente el autor sacerdotal ve aquí en la creación del tabernáculo como el inicio de una nueva creación. La construcción del tabernáculo, ¿no? La institución del sacerdocio en Israel es como la pauta, el inicio a una nueva creación. Creo que en la clase pasada yo les había dicho de que el cruce del Mar Rojo narrativamente está asociado con el hecho de que Dios separa las aguas. En la creación, ¿no? Dios separa las aguas de arriba, ¿no? Con las aguas de abajo, ¿no? Para que surja la tierra firme, ¿no? Entonces, uno de los primeros actos de la creación, después de la aparición de la luz, es que Dios divide las aguas, ¿no? Como acto creador. Cuando los israelitas o los hebreos, ¿no? cruzan el mar de juncos, Dios separa las aguas, en el sentido que se da paso a una nueva creación. Este tema de la nueva creación vuelve a aparecer en las instrucciones para la creación del tabernáculo, ¿no? o de la tienda móvil, en el sentido que ¿no? Es un diálogo en 7 partes que termina con el precepto del sábado. El sacerdocio de la alianza del Sinaí marca el inicio de una nueva creación. Y esto creo que yo ya les había mostrado en una clase pasada, en un curso pasado, ¿no? El esquema de la tienda del encuentro es muy similar a cómo se presenta el tema del huerto del Edén. ¿Sí? En el huerto del Edén, ¿no? está este tema de, vamos a decir, ¿no? la parte más sagrada, lo que vendría a ser el santo de los santos, ¿sí? Estaría pues el árbol de la vida, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Esa sería la parte más interna del jardín, la parte más sagrada. El espacio que se le dice el santo, ¿no? Sería toda esta parte, todo lo que es el huerto del Edén, ¿sí? El atrio vendría a ser pues la tierra del Edén cuando ya Adán y Eva salen del jardín, ¿no? Se van a la tierra más para el lado oeste, ¿no? Hay una analogía, ¿no? El altar de Caín y Abel vendría a ser como el altar del atrio, que está fuera de la tienda del tabernáculo, ¿no? Y la salida de esta tierra, de esta primera tierra donde estaban los hijos de Adán y Eva, ya vendrían a ser las tierras más lejanas, ¿no? La tierra del norte. Son propuestas que tratan de establecer un paralelo entre la tienda del tabernáculo con el huerto del Edén, ¿no? Que según el libro de Ezequiel es como una montaña, un monte santo en donde habita Dios, ¿no? Y la parte más sagrada es el árbol del bien y del mal. Ambas salas, ¿no? de la tienda del encuentro o del tabernáculo están separadas por un velo grueso de lino de color púrpura, ¿sí? de violeta y rojo, colgado de 4 postes y está bordado con querubines. Esto se menciona en Éxodo 26, capítulos 36 y Levítico 16. La graduación de la santidad del tabernáculo, los niveles de santidad que hay dentro,
se manifiesta tanto en el uso de los materiales utilizados en la construcción como en las restricciones al lugar, ¿no? Porque obviamente, porque este lugar, como este lugar es el más santo de los santos, solamente el sumo sacerdote, ¿no?, podía entrar a este lugar. Los levitas, ¿no?, o los demás sacerdotes podían estar dentro de esta región, de la parte del atrio, ¿no? Y el pueblo de Israel pues estaba fuera del atrio hacia la parte exterior. Conforme más estés ingresando a la parte interior, donde está el Santo de los Santos, más sagrado es el lugar, ¿no? Incluso los objetos dentro de este lugar son de oro o están bañados en oro. Bien, asimismo, los israelitas en un estado de pureza ritual podían entrar solo al patio exterior, no solo al patio exterior, mientras tenían acceso al santo, ¿no? Y el sumo sacerdote una vez al año podía ingresar al santo de los santos, ¿sí? Entonces, ¿no?, una vez al año el sumo sacerdote ingresaba a este lugar, ¿no? Algunos sacerdotes debidamente purificados podían entrar a este lugar a colocar semanalmente los panes de la proposición, ¿no?, encender el fuego del altar, ¿no? Cada vez se restringe el lugar o el acceso, ¿no? O los israelitas debidamente purificados, ¿no?, podían entrar a este lugar, ¿no?, ofrecer animales, ¿no?, cordero, no sé. Sobre las funciones del tabernáculo, pues la función fue de carácter ritual, ¿no?, llevándose a cabo en sus distintos espacios diversas ceremonias, ¿no? La colocación de los panes de la presencia, el prendido de la llama del candelabro, ¿no?, el candelabro de 7 brazos, la quema matutina de incienso, el ofrecimiento del holocausto cotidiano en la mañana y en la tarde, ¿no?, la expiación del santuario y del pueblo en el día de la expiación, ¿no?, que está en Levítico 16, o la fiesta del Yom Kippur. Asimismo, se fijó que los sacrificios no permanentes también debían traerse a la entrada de la tienda del encuentro, ¿no? Estos detalles de los sacrificios están en el libro de Levítico, ¿sí? El tabernáculo también sirve como lugar de revelación de Yahvé, ¿no? En algunos textos se dice que Dios se hacía ver en la nube encima del propiciatorio, o sea, encima del arca de la alianza. Y allí se encontraba con Moisés y le hablaba de en medio de los dos querubines colocados sobre el arca del testimonio. O sea, como que Dios se manifestaba, ¿no?, por encima de los dos querubines que estaban en el arca de la alianza, suponiendo una presencia continua de Yahvé, ¿no?, en el santuario. Sin embargo, también en otros textos dan a entender pues que Yahvé no vivía en la tienda, sino que se aparecía allí en espacios determinados cuando él quisiera, ¿sí? Ojo, en otras culturas vecinas, los querubines eh, eh, servían como el trono de una divinidad, ¿sí? O a veces los tronos, donde se siente el rey, estaban tallados con la forma de querubín, ¿no?, en el sentido que la divinidad se asienta sobre estos animales divinos, ¿no?, los querubines. Es esta combinación de 4 animales. En ese sentido, cuando se habla que Dios se manifiesta o habla por encima de los querubines, lo que te está diciendo es de que el arca de la alianza es como el trono de Dios. Dios se asienta sobre los querubines. Es una expresión que también está en el libro de Samuel, ¿no? El arca de la alianza era el lugar donde se revelaba a Dios porque el arca de la alianza era su trono. Más allá de las funciones rituales o el tema que Dios se revela, ¿no?, el tabernáculo del desierto también habría funcionado como un modelo del cosmos, ¿no? Como en el caso de otras civilizaciones conocidas en la historia,
Los templos fueron vistos pues como una imagen santificada del universo, ¿no? La orientación este-oeste, ¿no? En el eje de entrada, que imita el movimiento del Sol, ¿no? La terminología utilizada en la descripción del tabernáculo, ¿no? Especialmente con esta división de el atrio, el santo y el santísimo, ¿no? Todo esto eh, da a entender pues como que el espacio del tabernáculo viene a ser una representación de todo el cosmos que Dios ha creado, ¿no? Porque en el fondo está la idea de que Dios ha creado el mundo bueno, ¿no? El mundo sale bueno de las manos de Dios. Si el mundo está en caos, si el mundo está en pecado, es por culpa del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que hace el sacerdocio? Busca volver a traer orden a la creación, volver a traer orden al cosmos. Es por eso que dentro del lenguaje sacerdotal, para el establecimiento del tabernáculo, está todo este lenguaje de la creación detrás de esto, ¿no? Sobre los levitas, ¿no? Una antigua tradición pues refiere que el sacerdocio les fue conferido pues en recompensa por una intervención que han tenido estas tribus en relación a otros israelitas idólatras con respecto al becerro de oro, ¿no? Si ustedes leen la narración en Éxodo 32, pues Moisés se escandaliza porque el pueblo ha caído en idolatría, ¿no? Y los levitas fueron los únicos pues que se pusieron de parte de Moisés y prácticamente asesinaron o degollaron a todos los israelitas que cometieron actos de idolatría. Por este acto de sangre y de venganza para limpiar el nombre de Dios, Moisés los eligió como la tribu sacerdotal, ¿sí? Es interesante porque en el inicio del libro del Éxodo se dice que el pueblo de Israel es un pueblo de sacerdotes, ¿no? Pero conforme va cayendo en la idolatría, el sacerdocio se va restringiendo. Ya no es a todo el pueblo, sino a una tribu. Sí, este episodio de los levitas que ratifican su sacerdocio por un acto de sangre, ¿no? De violencia, también lo vemos en el libro de Números, capítulo 25, versículos de 6 al 13, donde se nos habla de un tal Pincas o Pinjas, nieto de Aarón, ¿no? También que mata, si es que no me equivoco, a un hombre israelita que se casa con una madianita, ¿no? Y él bien campante pues presenta a su esposa madianita a la tribu, ¿no? Él se indigna porque trajo a una madianita y lo asesina, ¿no? Y por este hecho de sangre se le confiere pues que su familia tendrá un sacerdocio perpetuo. Otra corriente de la tradición que está en Éxodo explica que la posición de los levitas viene por un tema de sustitución, ¿no? Los israelitas van a ocupar el puesto de los primogénitos de Israel, porque normalmente pues el primogénito de cada familia hubiera sido consagrado para darle culto a Dios, ¿no? Pero ahora esto se restringe a una sola tribu, ¿no? Por lo tanto, ahora toda la tribu de los levitas están consagrados al culto a Dios, ¿no? Un levita va a sustituir a un primogénito de Israel. Acuérdense este texto, ¿no? Ya ves que he elegido a los levitas de entre todos los israelitas en sustitución de todos los primogénitos. Ya que es mío todo primogénito, Números 3:12, capítulo 3, versículo 41 y capítulo 8, versículo 16. Entonces, en el mismo Pentateuco hay dos maneras de justificar el sacerdocio y la tribu de los levitas. Una es por un acto de sangre, porque vengaron el nombre de Dios, y la otra es porque Dios mismo dispone, ¿no?, que los israelitas van a sustituir a cada primogénito de las tribus de Israel. El derecho de Dios sobre todos los primogénitos puede estar relacionado con la ofrenda de las primicias. Un ratito voy a cargar la batería de la computadora, un segundito.
Listo, ahora sí. Les decía que el derecho de Dios sobre todos los primogénitos pues está relacionado con el tema de la ofrenda y las primicias, ¿no? Pero el Pentateuco lo relaciona más con el tema de la última plaga, ¿no? Mientras que los primogénitos egipcios fueron exterminados, los primogénitos de Israel fueron preservados. Entonces hay muchas maneras de explicar cómo es el origen de los levitas como tribu sacerdotal. Entonces, hasta aquí hemos hecho un repaso, ¿no?, de cómo, en este contexto de la alianza, ¿no?, Dios, o sea, primero Dios hace una alianza, Dios les da una ley y Dios les da un sacerdocio, ¿no? Dentro del sacerdocio, pues, no solamente les da sacerdotes, sino que les da una liturgia. Esta liturgia pues tiene sus ritos y para eso se necesita un tabernáculo, ¿no? O ciertas, eh, el mobiliario, ¿no?, el espacio físico para realizar el sacerdocio. Y haciendo una analogía pues con la nueva alianza, evidentemente en Jesucristo, ¿no?, Dios hace una nueva alianza, nos da una nueva ley que es el Evangelio, pero también la nueva alianza implica un sacerdocio, un nuevo sacerdocio, fundamentado en Jesús. Si uno quiere profundizar en este tema de las leyes sacerdotales, evidentemente tiene que leer el libro del Levítico, ¿no?, que tiene que ver con el tema de la purificación. Los sacerdotes tienen la función de purificar a Israel, ¿no?, de los pecados o de los actos que puedan cometer. Bien, hasta aquí alguna consulta, comentarios de lo que hemos visto ahora. Profesor, de repente soy reiterativa, pero no entiendo mucho cómo es que se forma la tribu de los ¿Los levitas? de los levitas, sí. O sea, ¿cómo toman el sacerdocio, se refieren? Sí. Es que en la Biblia lo pueden narrar de dos maneras. Una de las formas que es más conocida es que después del pecado del becerro de oro, ¿sí? Para esto voy a compartir el texto bíblico, un segundito. Voy a, eh, voy a abrir el programa Eastward. Un segundo. Ya, vamos a ver. ¿Ya lo ven? Nos vamos a Éxodo, versículo 32, donde está el relato del becerro de oro, donde el pueblo cae en idolatría. Creo que está en 33, ¿no? A ver, un ratito. Déjame buscarlo. Un ratito voy a buscarle mi Biblia, ¿no?, para que es más fácil. Un segundito. Números 32. 32, Ya, está en 29. Éxodo 32, versículo 25. ¿No? Dice acá. Vamos a ver. Voy a subrayarlo, ¿no? Dice, ¿no?, y vio Moisés al pueblo desenfrenado, pues Aarón les había permitido entregarse la idolatría en medio de sus adversarios. Y Moisés, bueno, se puso a la puerta del campamento y exclamó: a mí, los de Yahvé, y se le unieron todos los hijos de Leví, o sea, la tribu de los levitas. Y él les dijo: así dice Yahvé, Dios de Israel, cíñanse cada uno una espada al costado y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y maten cada uno pues a su hermano, su amigo y a su pariente. ¿Sí?
cumplieron los hijos de Leví la orden de Moisés y ese día cayeron unos 3.000 hombres. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pues, ha habido un acto de idolatría en donde cae el pueblo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que en este texto, hay que tener en cuenta la mentalidad antigua, defienden el honor de Yahvé? Los levitas, ¿no? ¿Qué hacen los levitas? Extirpan el pecado de la comunidad, ¿no? Y en esta mentalidad primitiva, ¿cómo lo extirpan? Pues asesinando a los idólatras. Entonces, este acto les vale para que Moisés les dé el sumo sacerdocio, o perdón, el sacerdocio, ¿no? El sacerdocio. Ahora, en vez que cada primogénito, ¿no?, esté consagrado como sacerdote a Dios, ¿no?, la tribu de Israel, la tribu de los levitas, ¿no?, como les digo, va a tener esta función sacerdotal. Y es aquí donde se confluyen estas dos explicaciones, ¿no? Una que es la toma del sacerdocio por un acto de sangre, ¿no?, vengar el nombre de Dios, y el tema de la sustitución de los primogénitos, ¿no?, que ahora los levitas van a sustituir a cada primogénito, y por eso que toda la tribu es una tribu sacerdotal. No sé si con eso quedó un poco más claro. O sea que se forma con los primogénitos. O sea, en un principio, ¿no?, y según la mentalidad de los pueblos antiguos, el primogénito estaba dedicado a Dios. El primogénito era el que recibía la función sacerdotal. O sea, en los pueblos más antiguos, tipo en la época de los patriarcas, el padre de familia no solamente era el padre, el líder, el jefe del clan, sino era el sacerdote del clan. ¿Sí? El primogénito era quien recibía la jefatura del clan y el sacerdocio del clan. Esta mentalidad, ¿no?, la va a heredar Israel, ¿no?, pero cuando ya se va estructurando pues en 12 tribus, ¿no?, en vez que cada primogénito asuma el sacerdocio, ¿no?, en este caso de su familia, o esté consagrado al culto de Yahvé, ¿no?, esto va a ser sustituido porque toda una tribu está consagrada al servicio al culto. En este caso van a ser los levitas. ¿Sí? Una tradición explica que cómo es que los levitas accedieron a ser la tribu sacerdotal. Porque en los tiempos del Éxodo, cuando hubo el pecado de idolatría del becerro de oro, ellos vengaron el honor de Dios, matando a todos los idólatras, ¿no? A eso se refieren. Es por eso que acá dice, y dijo Moisés, lo voy a marcar, y dijo Moisés, hoy han recibido la investidura como sacerdotes de Yahvé, cada uno a costa de vuestros hijos y vuestros hermanos, para que Él les dé hoy la bendición. Claro que para nosotros puede resultar chocante, ¿no? Pero bueno, así Israel explica los orígenes del sacerdocio levita. Ok. Gracias, profesor. Listo. Muy claro, me aclaró mucho. Gracias. ¿Hasta ahí alguna otra consulta? Profesor, Sí. gracias por la respuesta. Referente al lugar, a la iglesia y al tabernáculo, cuando uno litúrgicamente entra a la iglesia como si fuera cualquier lugar, ¿eso es correcto? ¿No hay que hacer un silencio y una reverencia? Bueno, en realidad sí. O sea, la manera en cómo se ha ido estructurando la liturgia cristiana, a pesar que es algo nuevo en relación al Antiguo Testamento, pero sigue conservando ciertas características, ¿no? Y mucho en el tema de la santidad, ¿no? Por ejemplo, en la liturgia cristiana, el sumo sacerdote es Cristo, ¿sí? El rito de la alianza
vendría a ser ahora pues la Eucaristía, ¿no? El templo es el lugar, es el espacio sagrado en donde se realiza el culto cristiano. Si el templo es un lugar sagrado, es precisamente porque ahí se realiza la liturgia cristiana, ¿sí? Entonces, cuando uno entra al templo, ¿no? Debería mostrar reverencia por lo que se celebra en ese lugar, ¿no? Que es el tema de la liturgia. Ahora, que eso se haya perdido ahora, yo creo que es producto porque las nuevas generaciones de cristianos no tienen la noción de lo que es el aspecto de santidad, el aspecto litúrgico, ¿no? Se ha perdido mucho, ¿no? O no hay mucha formación en ese aspecto. Muchas gracias, profesor. Ujú. Mm, Profesor, sí, sí, Ángela, te escucho. am, dos preguntas. Una de ellas es, ¿se le puede llamar una guerra santa cuando los levitas mataron? Sí, bueno, que normalmente Guerra Santa en la Biblia se reserva cuando todas las tribus de Israel pelean contra otros pueblos, con otras Mm, naciones, ¿no? ok. Cuando expulsan a los cananeos. Ya, porque yo estaba pensando en una similitud por el siglo XIII. Y otra es con respecto al comentario de la hermana. Siempre que vamos a entrar al templo y la lucecita o la vela está prendida junto al Santísimo, tenemos que hacer una reverencia completa porque ahí está Cristo. Claro, Sí, y depende de nosotros también ser ejemplo para los otros hermanos, que una vez que lleguemos y ya estemos sentados, estar en oración o hacer lecturas piadosas, porque si no se da la conversación, mirar a la derecha, mirar a la izquierda y olvidamos que estamos en un lugar santo. yo, por ejemplo, algo que a veces he notado en algunas personas es que, por ejemplo, ¿no? Cuando van a leer alguna lectura en la misa, en vez de inclinarse ante el altar, porque lo correcto sería, cuando yo me acerco, por ejemplo, a leer la primera y segunda lectura, la reverencia se hace hacia el altar, ¿no? Porque es el lugar donde se realiza el sacrificio eucarístico, ¿no? Pero a veces, con el desconocimiento, unas personas, ¿qué hacen, no? Hacen la reverencia, pero al crucifijo que pueda haber en el altar, ¿no? O hasta he visto gente que hace reverencia al sacerdote que está sentado, ¿no? No, no, la reverencia es al altar, ¿no? Entonces, obviamente, detrás de todo esto tiene que haber una formación litúrgica, ¿no? Y el tema de la santidad en la liturgia tiene mucho que ver con el tema del Levítico o de los ritos de la antigua alianza, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que también en la nueva alianza es una superación de la liturgia de Israel, ¿no? Acuérdense que cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rompe. La santidad de Dios ya no está restringida al templo de Jerusalén, sino que es dado al mundo. Es por eso que los primeros cristianos realizaban la Eucaristía en casas. Ellos no necesitaban templos, ¿no? Ya después, cuando los cristianos se hicieron mayoría, ¿no? Y su religión se hizo lícita y pública, ¿no? Es que empezaron a celebrar pues, los misterios de la liturgia en las basílicas. Y obviamente por el respeto que se tenía al acto litúrgico, ¿no? La basílica como templo adquiere también una dimensión sagrada. ¿Sí? No sé si con eso queda un poco más claro. No se te escucha, Ángela. Oh, sí, profesor. Ah, ya, ya. Disculpe, sí, gracias. Y también cuando usted mostró el plano de cómo era el templo, es muy similar a lo que tenemos ahora, Bueno, sí, conservamos esta idea del atrio. Por con ejemplo, las cuando uno va a, velas. a una catedral, una basílica, Mm. el patio, ¿no? Que es el atrio en realidad, ¿no? Es parte del terreno de una iglesia, ¿no? O de una basílica, una catedral, el atrio. ¿No?
Obviamente que ya el lugar, el espacio más sagrado vendría a ser el altar, ¿no? En donde se realiza el sacrificio litúrgico. Ujú. La diferencia, obviamente, es de que Habla también ahora, de los platos. sí, hay utensilios Perdón. sagrados, ¿no? También. La diferencia es que, Ujú. obviamente, en la liturgia de Israel, el sacerdocio se pasaba por familia, por sangre, ¿no? En la nueva alianza, ¿no? Cualquiera, ¿no? Puede recibir el orden sacerdotal en ese sentido, ¿no? No es por un tema de herencia ni por tema de sangre. Aquí hay una pregunta del señor Ronald, dice, en el Génesis ya se menciona de un sacerdocio que proviene de Melquisedec. Sin embargo, el Éxodo indica que son los levitas los primeros en pasar la función de los levitas, son los primeros, a pesar que la función de los levitas es recuperar la unión de Dios. En Hebreos indica que el sacerdocio de Jesús es como el sacerdocio de Melquisedec. Sí, por si acaso, claro, en el libro del Génesis se menciona a Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios. Ojo, Melquisedec no es un sacerdote hebreo, Melquisedec no es un sacerdote israelita. Melquisedec, ¿no? Es un sacerdote de la religión cananea, ¿sí? Que adoraba al dios El. ¿Sí? Melquisedec proviene de dos vocablos hebreos, Melec, ¿no? Y Sedec. Podría decirse como rey sacerdote, ¿no? Algo por el estilo. Algunos dicen pues que, claro, Melquisedec, rey de Salem, que está muy, que lo quieren asociar a que en ese lugar más adelante pues iba a estar Jerusalén, ¿no? Entonces, como que quieren hacer una asociación de que Jerusalén es un lugar sagrado, porque incluso desde antes ya había un sacerdocio, ¿no? Como el de Melquisedec. Pero Melquisedec es un sacerdote cananeo, con el cual Abraham pues tiene una interacción, ¿no? Incluso lo trata con respeto, le da el diezmo, ¿no? Pero el tema de los levitas es distinto, es un sacerdocio propio de la tribu de los israelitas, ¿sí? Solo para que quede claro, ¿no? Melquisedec es un sacerdote de la religión de Canaán. Y de Salem, Salem es pan, no, 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 profesor. Salem, eh, Jerusalén. es que el nombre de Salem está muy asociado con el nombre de Jerusalén, Jerusalén, con el tema de Shalom, paz, ¿sí? Rey de paz. O sea, Ok, Jerusalén en hebreo está asociado con la palabra Shalom, Jerusalén, Shalom. ok. Por ahí he escuchado que en realidad cuando los israelitas reelaboran esta historia de Melquisedec, ¿no? Como rey el rey de Salem, ¿no? O el rey de paz, ¿no? En realidad, originalmente el nombre de esta región, o él, dicen que ha sido sacerdote de una divinidad cananea. A ver un ratito, por acá lo tengo el nombre, un segundo. Un ratito. A ver, por acá lo tengo. Espero que no me demore en buscarlo. Ah, ya. En realidad, algunos sugieren que Melquisedec ha sido sacerdote de una divinidad que se llamaba Shalin. Sí, es una divinidad cananea asociada con una, creo que es una divinidad astral, ¿sí? Entonces, Melquisedec es insisto, sacerdote de la religión cananea, posiblemente sacerdote de esta divinidad Shalin, pero cuando los israelitas, ¿no? Escriben esta historia, ¿no? Para borrar este vestigio de esta divinidad, ¿no? Cambian Shalin por Shalom,
para asociarlo más adelante con Jerusalén. Pero es una divinidad, perdón, pero Melquisedec es un sacerdote pagano. Ojo, que dentro de la Biblia, acuérdense que Yahvé también va a ser descrito con el nombre del dios El, que él era el nombre de una divinidad cananea. No sé si con eso quedó un poco más clara esta visión de Melquisedec, de cómo se diferencia con el sacerdocio y los levitas. O los Marie. No, hay una parte en la lectura que creo que habla de no mezclarse con los cananeos, y es interesante escuchar a Melquisedec y su relación con el dios cananeo. Es que precisamente porque Israel ha estado influenciado por la religión cananea, es que más adelante quiere desmarcarse de eso. Por eso se insiste en muchos textos, ¿no? No copiar las costumbres cananeas, no dejarse influenciar por los cananeos, porque históricamente se han estado influenciados. Ellos quieren desmarcarse de eso. ¿Sí? Un claro ejemplo es el tema de Melquisedec, que es un sacerdote de una religión cananea. Posiblemente adoraba al dios Shalim. Okay. Bien, acá hay otra pregunta en el chat. Dice, el santuario de Dios en las primeras épocas era una carpa, ¿no? Claro, como una tienda móvil. Pero al llegar a la tierra prometida, el pueblo de Israel no construyó el templo en la tierra de los levitas. Ojo, por si acaso, los levitas no tienen tierra, porque ellos están dedicados al culto exclusivo de Dios. Si tuvieran tierra, eso quiere decir que tendrían que dedicar su tiempo a cultivar la tierra. Entonces, como ellos están consagrados al culto a Yahvé, no tienen tierra. Es por eso que existe esto del diezmo, de pagar tributo a los levitas para que ellos puedan sustentarse, para que puedan comer él y sus familias. ¿Sí? Esa es la razón por la que los levitas no tienen tierra y por eso el templo no fue construido en el territorio de los levitas, porque no tenían territorio. O sea, ellos se les dio unas ciudades. Los levitas, en la repartición de tierras, a los levitas se les dieron ciudades para que habiten, pero no tuvieron tierras para que cultiven. ¿Sí? Y más hasta la época de Saúl, ¿no? Se dice pues que el tabernáculo, ¿no? Existía como una tienda móvil, ¿no? Que en un tiempo creo que estaba en Silo, si es que no me equivoco. Pero más adelante, ya con David y Salomón, se planea la construcción de un santuario, ¿no? Obviamente porque ya el reino había crecido, ¿no? Y supongo que querían parecerse a otros reinos que también tenían su santuario, su templo en un lugar determinado, y para evitar que ninguna tribu tuviera celos de otra, van a construir el templo en un lugar neutral. O sea, lo van a construir en un lugar que no perteneciera a ninguna tribu de Israel. Es por eso que David conquista la ciudad de los Jebuseos y la rebautiza como Jerusalén. Y es ahí donde va a ser construido el templo. ¿Sí? Entonces, el templo ha sido construido en un lugar neutral, donde no pertenecía a ninguna de las tribus. No sé si con eso ya quedó más claro con la pregunta. Profesor. ¿Hasta ahí alguna otra consulta? Ya estamos sobre la hora. Antes de entrar al templo, el primer patio se purificaban, ¿no, profesor? Sí, exacto, ¿no? Los sacerdotes, y especialmente el sumo sacerdote, era el que se purificaba para poder, especialmente para el día de Yom Kippur, ¿no? Yeah. Para poder expiar los pecados del pueblo. Y esa es la preparación que nosotros debemos tener antes de ir a misa. Prepararnos Sí, bueno, antes claro, de... se puede extrapolar, ¿no?
a la preparación, a la purificación que debe tener el cristiano, ¿no? Que ya en un sentido cristiano pasa por el tema también del sacramento de la confirmación. Lo que yo sí quiero que quede claro a partir de esta clase es de que cuando Dios habla de hacer una alianza con el pueblo, una alianza implica una ley y un sacerdocio. ¿Sí? Entonces, si nosotros afirmamos o decimos que en Jesucristo tenemos una nueva alianza, es que nos ha dado una nueva ley, que viene a ser el Evangelio. Pero también nos ha dado un sacerdocio con una liturgia. ¿Sí? Ojo. En la antigua alianza Dios da la ley, los mandamientos y un sacerdocio, pero que tiene liturgia. Lo digo esto porque a veces uno puede llegar a pensar de que ¿por qué hay sacerdocio? ¿Por qué hay liturgia? ¿No? ¿Por qué las cosas no deberían ser más simples? ¿No? Es la manera en cómo Dios actúa en la Sagrada Escritura, ¿no? ¿Por qué tenemos liturgia? ¿Por qué existe misa? Porque formamos parte de una nueva alianza. Y una nueva alianza, y lo vuelvo a repetir, Dios nos da una nueva ley, el Evangelio, y una nueva liturgia cristiana con sus ritos. Y espero que con eso haya quedado un poco más claro. Profesor, disculpe, ¿todos los apóstoles fueron sacerdotes? Sí, claro. Ok. Ahí, Bueno, menos Judas, ¿no? Menos Judas, ¿no? y eran de diferentes tribus, supongo. No. Eso no se nos dice que todos ellos eran de diferentes tribus. Jesús escogió a 12 como una representación simbólica de las 12 tribus de Israel. Pero eso no implica que los 12 apóstoles sean de diferentes tribus, por si acaso, ¿no? Todos ellos, creo que la mayoría fueron de Galilea, ¿no? Entonces, no. Yeah. Ok. Bien, con esto creo que hemos dado término a este curso de la Alianza del Sinaí. Espero que les haya servido para poder entender un poquito más este contexto del Antiguo Testamento, cómo entender la alianza en el Nuevo, para que podamos vivir en este tiempo pascual de una manera un poco más profunda, ¿no? También más piadosa, ¿no? Con el tema de la celebración litúrgica. Y bueno, espero que puedan participar en el curso que vamos a tener sobre el Evangelio de Juan. Nos vemos, si Dios quiere, entonces en el próximo mes. Muchas gracias, profesor. Nos Gracias, vemos. profesor. Por Nos todas sus vemos. enseñanzas. Sí, Hasta buenas luego. noches. Nos Chao, vemos. hermano.